Estamos de regreso en Tiempos Violentos, aquí en las pantallas de Vía X, y comenzamos de inmediato el tiempo musical. Como siempre, le damos un espacio a cada uno de nuestros invitados para que elijan una canción, la dediquen, nos cuenten por qué les genera alguna sensación particular el día de hoy. Y vamos a comenzar hoy día con quien debuta en el programa, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿qué canción nos traes al tiempo musical? El derecho a vivir en paz de Víctor Jara. Del gran Víctor Jara. Mira, un himno, un verdadero himno. ¿Por qué nos traes esta canción hoy día? Hay tres razones a lo menos. La primera, el 16, es decir, mañana, se cumplen 50 años. Así es. De su asesinato. Es un símbolo que recorrió y lo tomó el mundo. Es un personaje de todo el mundo. La segunda es que es la reivindicación de un pueblo, Vietnam, a construir su propio futuro según sus condiciones, su cultura, su idiosincrasia, y sin intervención de Estados Unidos, que estaba bombardeando. No son vecinos, no quedan 90 millas, no. Estados Unidos creía que era el dueño del mundo y podía determinar qué régimen iba a funcionar en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es otra razón. Y hoy día hace falta que pongamos en el centro la lucha por la paz, la lucha por que las soluciones entre países tengan salidas políticas, porque estamos al borde de la destrucción del planeta por el tema de la crisis ecológica, sistémica, climática, etcétera. No le agreguemos además estas guerras, que siempre detrás de eso hay intereses armamentistas, hay intereses económicos transnacionales, y nunca están los intereses de los pueblos. Entonces, la lucha por la paz, para mi gusto, va a ser una de las banderas que nosotros además vamos a levantar mucho más todavía, y vamos a reivindicarla, relacionarla con ese heroico pueblo del Vietnam, y vamos a asociarla a Víctor Jara, que no quiero olvidar que en grandeza Joan Manuel Serrat, cuando le entregaron este reconocimiento por su aporte, y hay que haber vivido, digamos, la lucha en la dictadura para saber cuánto nos aportó en ese estímulo de resistir, de seguir luchando, tras, digamos, muchos aportes culturales, entre otros de Serrat. Recordó a Pablo Neruda, recordó a Violeta Parra y a Víctor Jara. Qué linda reflexión, Lautaro. Un hombre que va a trascender, sin lugar a dudas, por generaciones en nuestro país, no solamente por su música y por su arte, un hombre pluritalentoso, Víctor Jara, sino además por la forma en que llevó su vida y la forma trágica en que se la quitaron hace 50 años atrás. Así es que a todas sus familiares, por supuesto, a todos sus cercanos, a todos sus seguidores y seguidoras, un abrazo en esta noche. Gracias, Lautaro. Cecilia, ¿cuál es su canción de esta noche en el tiempo musical? Bueno, me adelantó un poquitito el compañero Carmona, de Serrat, Joan Manuel Serrat. Fiesta. ¡Qué lindo! Oye, Serrat nos visita por segunda vez esta semana, sí. a partir, me imagino, de la medalla entregada por el presidente. Sí. Como que reverdizó laureles, reapareció. Sí. Joan Manuel Serrat. Es que sus canciones son bien maravillosas, y en particular esta, que habla de un espacio en donde todos somos iguales, de una noche de fiesta, en donde todos somos iguales. Lamentablemente esa fiesta dura lo que dura la noche, digamos. Dura lo que dura el emborrachamiento de la fiesta. La intención. Y después vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Yo creo que habla también de esa desigualdad tremenda que hay, que no hemos podido superar. Entonces transforma esto en una gran fiesta en donde todos podemos ser iguales por una noche. Y eso lo encuentro muy poético y muy bonito. Es muy inspirador. Absolutamente, como es Joan Manuel, muy sensible a las causas sociales, muy sensible a las causas chilenas también. Sí, claro. Porque nos acompañó mucho rato por la lucha contra la dictadura, como decía Lautaro. ¿Esta es tu favorita de Serrat? Mi favorita de Serrat, esta y Mediterráneo. Esta y Mediterráneo también me gusta mucho. Sí. Muy. Cantares. Me gusta mucho. Tantas Cantares, bueno, tiene muchas. Pues podemos estar toda la noche. Sí. Gonzalo Youssef, ¿le gusta Serrat? No,
No le gusta esa radio. No, No de sé por todas qué, maneras, no sé por qué pensé que me iba a decir que sí. No. me da un poquito de sueño, te puedo decir. Le da sueño. Y con la profundidad de sus letras la quiero reconocer, digamos. Y además me quiero sumar al homenaje de don Lautaro respecto de Víctor Jara. Yo creo que en estos momentos que se ha hablado tanto de los 50 años, yo creo que hay que aprovechar de no incondicionadamente lamentar todas las muertes, y esa sin duda fue una de las más significativas y atroces, digamos. Así que vaya el recuerdo para el militante del Partido Comunista y encargado del área cultural del Partido Comunista. Muy bien. ¿Qué canción nos trae usted? Radio Free Europa, de una banda que también es una de mis favoritas, Eso es R.E.M., ¿no? R.E.M., que fue el que la otra vez trajimos a Nirvana. Sí, usted. Y esta es otra banda esto de es lo suyo, aquella- ¿eh? Esto es lo suyo. en aquella música. transición entre las bandas de rock de los 80 hacia los 90. Tiene varias relaciones. Primero, la Radio Free Europa es una creación de los americanos y de la CIA en el año 49, cuando se empezó las campañas anticomunistas, y espero que no se sienta aquí perseguido, digamos, pero la CIA lanzó en todo el bloque de Europa del Este una radio que hizo publicidad hasta la caída del muro. Yo creo que hay que tratar de aprender de las lecciones de la historia, y una es que, tal como Vietnam, Chile fue patio trasero de la lucha imperial. Quiero celebrar también las palabras del presidente Boric, que se desmarca de su sector político y le da apoyo a un pueblo que hoy día está sufriendo como sufrió quizás el pueblo de Vietnam, no tan atrozmente, porque sin duda los bombardeos americanos contra la población civil no se han dado ahora y hay que mantener las proporciones, pero ya esa guerra, y ahí también me sumo a lo que dice Lautaro, se está desbandando, se están bombardeando ya los puertos, ya se están evacuando civiles, se están atacando las ciudades, y yo creo que llegó el momento en que los verdaderos actores de la política internacional se sienten en la mesa y le pongan fin a este conflicto. Sí, hay voces que hablan incluso de que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, tristemente. Y me aprovecho de tus palabras hacia el presidente para revisar un poco lo que pasó en torno a justamente este hecho. El presidente ha empujado con fuerza en Europa el que exista una declaración conjunta, CELAC, Unión Europea, que condene la guerra y la invasión rusa a Ucrania. Y el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, lo criticó. Le dijo que esto era una cosa de ansiedad juvenil, es cierto que sus años jóvenes le generaban esta situación. Y el presidente respondió: no me siento ofendido. Boric responde a Lula tras criticar su, comillas, ansiedad por la guerra de Ucrania. Yo creo que hemos hablado en estos días de quién se la tiene jurada a quién. Me da la idea de que el presidente de Brasil se la tenía jurada al presidente por lo que había sucedido en Brasil respecto de Venezuela. Ahora, Lautaro, ¿qué te parece que el presidente de Brasil trate de una ansiedad juvenil o de ansioso al presidente chileno a partir de algo que ha sido transversalmente apoyado en Chile? El condenar la guerra en Ucrania. A ver, yo tuve la posibilidad de estar más de una vez con Lula, antes que fuera presidente, por cierto, cuando hicieron el primer congreso del PT allá en Sao Paulo, en San Bernardo do Campo, en varios foros de Sao Paulo, porque él es el fundador del foro junto a otros líderes de América Latina del año 90. Él siempre ha tenido un estilo de dialogar y nadie va a sentir que se está entrometiendo en espacios ajenos a lo que es su preocupación, sino lo va a tomar, digamos, como una contribución sabia desde una mirada que es autorizada en su condición de sindicalista, de líder de izquierda, de progresista, etc. Creo que lo que hizo fue entregar una opinión que es abierta, por eso siento que el presidente de Chile, Gabriel Boric, no sintió ni invasiva ni de agresión las palabras que tuvo Lula, y además Lula dijo: es lo mismo que a mí me tocó vivir en los primeros tiempos cuando asumí tareas políticas. Entonces yo le doy la exacta proporción que tiene ese diálogo entre dos personas que tienen cercanía de mirada del mundo. Claro. Sí. Y es así como la relación entre el mundo de la izquierda siempre tiene fraternidad, porque marcó, digamos, una insistencia. Yo eché de menos, digamos, en las formulaciones que se hicieron en esa cumbre, haber puesto más en el centro la lucha por la paz. La lucha por la paz, claro. Ahora, me quedan pocos minutos, quiero la opinión de Gonzalo, de Cecilia, también de Mauricio respecto de este impasse, si podemos llamarlo así, entre el presidente chileno y el brasileño. Gonzalo.
Mira, yo creo que aquí hay un tema de división del alma de la izquierda, porque este conflicto sin duda separa lo que es la postura de la izquierda europea de Pedro Sánchez, por ejemplo, a la cual el presidente Boric en un error va a hacerle campaña a pocos días de la elección y se olvida que es representante del Estado de Chile, sin perjuicio que pueda tener su corazoncito seguramente queriendo que gane el candidato socialista, pero si pasa lo que dice la encuesta y pierde el candidato socialista y asume un presidente de derecha, de Feijóo, el primer ministro del Partido Popular, ¿cómo quedan las relaciones del Estado de Chile con el Estado de España? Entonces, esto no es para ir a darse gusto, condecorar al juez Garzón. El juez Garzón fue una persona que, sin perjuicio de lo que hizo no en el caso de Pinochet, luego es sindicado en España por muchos, como involucrado en muchos casos de corrupción y ha perdido mucho prestigio, incluso entre la izquierda española. Y además, el presidente Garzón apoyó a Bolivia abiertamente. Entonces, ahí también perdemos el norte. Yo soy presidente del Estado de Chile. Y aquí entra el tema crucial. Yo creo que el tema, lo que divide la geopolítica mundial hoy día es Rusia-Ucrania. Así es. ¿Y qué papel toman ahí? Yo creo que es delicado ir a pisar huevos a Europa. Chile es un país chico de 18 millones de habitantes que no tiene nada que ir a intentar resolver conflictos mundiales, creo yo. Yo creo que ese es un error. Yo, si soy presidente de Chile, sin perjuicio que soy muy partidario, por ejemplo, de la causa ucraniana, no voy a ir a generar enemigos internacionales respecto de mi propio país. Yo tengo que entender que hay un orden mundial que le da cierta prioridad a los países conforme lo que son y no nos pongamos provincianos. No nos pongamos provincianos. El estado más pobre de Estados Unidos tiene el doble del PGB de Chile y tiene 40 estados. El estado de Los Ángeles y Texas tienen 10 veces el PGB de Chile. Y bueno, ¿y qué decir las exportaciones de gas de Rusia entre medio? Y el grano de la soya brasileña versus el daño de la... Entonces, ¿qué nos metemos nosotros ahí? Me parece un impulso juvenil, totalmente de acuerdo con el presidente Lula. ¿Está de acuerdo con el presidente Sí. Lula? Cecilia, se equivocó. ¿El presidente fue provinciano, como plantea Gonzalo Youssef, o está bien que Chile también alce su voz e intente instalar una posición en torno a un conflicto mundial? No, yo no entraría en catalogar al presidente con esos adjetivos. Me cuesta catalogar a un presidente así. Pero sí lo que creo es que el presidente de Chile tiene una opinión. Y respecto a lo que estábamos hablando, que todos estábamos de acuerdo por la paz, de esta forma se demuestra, no solo con discursos, sino también con acciones. Y puede que otros piensen distinto a él, pero él mostró una convicción por la paz. ¿Y lo que dijo el presidente Lula? Lo que dijo el presidente Lula a mí no me parece, fíjate, porque un cierto desprecio con el presidente Boric, primero por su edad, porque parece que le muestra un poco. Y segundo, tratándolo de ansioso. Yo creo que aquí hay una convicción del presidente Boric que se hizo ver en estos liderazgos. Y el presidente Boric no es un ente, no es un ente que no tenga opinión. Es un ente que representa un sector político y que tiene opinión política. Y a mí me parece que un liderazgo tiene que manifestar eso, Sí. con lo que significa ser un jefe de Estado, Sí. pero él lo manifiesta. Ahora, lo de Garzón, también a mí me pareció una exageración de parte de la derecha hacer un cuento de esto, porque lo que les molesta más bien no es lo de Bolivia. Lo que les molesta es que juez Garzón fue la única voz que se levantó frente a lo que hubo con Pinochet en el gobierno del presidente Frei. ¿Hipócrita ese reclamo de la derecha? Es decir, Yo nos molesta lo de no voy Bolivia. a usar adjetivos, pero yo creo que el foco no es eso. Ya. El foco es estos otros. Y fue valiente el juez Garzón hacerlo, porque aquí en Chile nadie se atrevió. Sí. El presidente dice que no se ofende, yo lo encontré un poquito ofensivo. También considero que también lo trata, entre comillas, con De cabro muchísimo chico. respeto por la figura presidencial, como de cabro chico. Entonces una persona con muchísima experiencia, muchísimo bagaje, le dice, es ansioso porque es joven. No sé, no me parece un trato digno entre presidentes. Lautaro Carmona y Mauricio Daza. Yo sé que me estás esperando, Mauricio, pero... Solo Lautaro. un alcance respecto a que comparto absolutamente el reconocimiento que el presidente le hace a Garzón y a Ya. Serrat. Ok. Y a Garzón lo hace por un hecho que marca humanidad a nivel planetario. No había ni una posibilidad de que avanzara un juicio contra quien ejerció una dictadura durante 17 años, con pronunciamientos consecutivos de Naciones Unidas, si no hubiera sido porque Garzón, que bajo una idea de jurisprudencia, bajo una idea de justicia como poder,
asumió en el contexto de las denuncias y la investigación de la Operación Cóndor, de la cual también fue parte Chile, la retención de él en Londres. Solo así pudo haber llegado y tuvo que esconderse en la demencia para no comparecer presencialmente ante la justicia. Es un hecho de máxima humanidad y civilización en lo que es el terror y el horror de una dictadura como la que tuvimos. Entonces, no reconocerle, porque tenemos diferencias como defiende Bolivia o por lo que ocurrió, digamos, en su gestión posterior, es sacar el foco del tema de fondo, que es la centralidad que motiva. Yo me gustaría que fuéramos mucho más agradecidos con el mundo que solidarizó a que haber vivido esa barbarie, Sí. haber que sido clandestino en las luchas, haber que perdido compañeros de un día a otro, al otro día a otro, etcétera, para ser sobreviviente de un tema y saber qué significaba y qué idea de justicia, no más, pero tampoco menos. Totalmente de acuerdo. Mauricio Daza, lo escucho. Sí. A ver, en materia de política internacional, la forma es tan importante como el fondo, ¿no? Y eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Y yo creo que acá se ha faltado a las debidas formas, ¿no? Y que ha generado algunas reacciones que podrían haberse evitado. Yo estoy de acuerdo que al juez Garzón se le tiene que reconocer un aporte fundamental en lo que se relaciona con la persecución universal de atentados en contra de los derechos humanos. Y eso además tuvo un impacto muy profundo en el devenir finalmente de nuestra transición. Y por lo tanto es algo que se debe reconocer. El tema es cómo se hace, en qué foro se hace, la manera concreta en que eso se especifica, porque, claro, ¿no? Si se le entrega una medalla a nombre del Estado de Chile, en un contexto donde incluso ayer tuvimos, ¿no?, al expresidente de la Cámara de Diputados, quien estuvo, Sí. ¿no?, durante los alegatos del juicio de La Haya, donde él mismo señaló que estaba el juez Garzón, digamos, Claro. ahí apoyando, ¿no?, al equipo Fuertemente. del Estado boliviano en la reivindicación que ellos señalaron. Claro, ¿no? Se pueden confundir los planos, ¿no? Y eso también, de alguna manera, diluye el debido reconocimiento que merece el juez Garzón por lo que ya se ha dicho. Entonces ahí yo creo que se pudo haber sido más fino respecto al cómo. También respecto al cómo, oiga, uno tiene que tener convicciones, sin duda, pero también tiene que saber dónde plantearlas, cómo plantearlas y cuál es el peso que uno tiene. Entonces, ir a la CELAC, Unión Europea, a emplazar, ¿no?, a otros estados, bueno, eso yo creo que no es la forma correcta de manifestar esa correcta convicción y genera un riesgo, ¿no? El riesgo que le vayan a contestar y que le conteste la forma como lo hicieron. ¿Quién contestó? Lula, ¿no?, la potencia latinoamericana. Claro. Nuestro principal aliado histórico, esto es muy importante, en Latinoamérica. ¿Y cómo lo hizo? Ninguneando al presidente. Pues. Se lo trató de cabros chicos, lo ninguneó. Un jefe de Estado, nuestro principal aliado a nivel latinoamericano, ningunea a nuestro presidente. Bueno, ¿qué es lo que tuvo que hacer nuestro presidente? Quedarse callado. Tuvo que bajar el moño. ¿Por qué? Porque probablemente el señor Van Claveren le dijo, mira, ¿sabes qué? No nos podemos agarrar con No nos metamos Brasil. con Brasil, po. claro. Sí, cada vez que tenemos un conflicto importante con Argentina o con cualquier otro país, no en el hemisferio, ¿quién nos da, digamos, palanca, fuerza? Brasil, ¿no? Entonces yo creo que se ha pecado de ingenuidad, de exceso, ¿no?, de este rango, se le ha pasado un poco la máquina, se le ha escapado la moto, para decirlo más chileno, al presidente Boric en muchas de estas intervenciones. El qué, bien, el cómo, muy mal. A debatir. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.